del Rey Purísimo. santo, mi Rey En santo. Él podemos confiar, aleluya, porque no hay otro como mi Cristo, aleluya. Aleluya. Él es fiel y verdadero, Gloria santo, a Dios aleluya. santo. Gloria a tu nombre. En, e- en esta noche vamos a tener a mi hijo que va a traer la palabra, ¿verdad? Esperamos que sí, amén. Esto, Gloria a Dios. así que aquí lo dejo. ¿Qué? Ah, Yo hoy durante el día yo dije, bueno, sería bueno que Pela le dijera a Jonathan que trayera la reflexión. pues mira, sí, Buena ida. eso es de Dios. Estamos conectados en espíritu. Ajá, El Señor sabe todo. amén, amén. Bueno, pues aquí lo tenemos a él, ¿ok? Bueno, Amén. Bendiciones. El mío todo el mundo. Bueno, hoy mami me pidió que le cooperara con la palabra de Dios, así que estoy agradecido del Señor por la oportunidad que me da de compartir esta noche y quiero entregar este tiempo al Señor en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por este día, Dios. Gracias porque estamos cada uno en nuestros hogares, Señor. Pero tú estás en cada uno de nuestros hogares, Señor. Tú estás en cada una de nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu Santo está ahí con cada uno de nosotros, Señor. Y estamos unidos a través de tu Espíritu Santo, Señor. La iglesia está unida, Señor. Y hoy aquí vemos un grupo reunidos en tu nombre, Señor. Que estamos dándote gloria y honra, Señor. Estamos entregándote a ti este tiempo, Señor, porque queremos de ti, Señor. Queremos invitar a tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, que tome toda autoridad, Señor. Que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor. Que tú seas poniendo palabras, Señor, en mi boca, Dios, y podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Danos, Señor, un alimento que sea de beneficio a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Entregamos este tiempo a ti, confiando que tu Espíritu Santo está en autoridad, está guiando y está ministrando nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de ir a la palabra, yo voy a dar una pequeñita como reflexión. ¿Cuántas conocen lo que es la metamorfosis? ¿Han oído la palabra metamorfosis? metamorfosis. Es como cuando la oruga se vuelve mariposa. Exacto. Es como una metamorfosis, algo Ajá. así, algo así. Sí. Es el proceso de cambio y de transformación que experimentan algunos animales. Por ejemplo, la mariposa, como decía la hermana Ana. Entonces, que pasan de su estado de ser una oruga, pasan a través de un proceso de metamorfosis, que luego se convierten, pasan de oruga a través de un proceso que es llamado metamorfosis, pasan a ser mariposa. Entonces, Mariposa, sí. amén, una hermosa mariposa, ¿verdad? Entonces, una historia obviamente ficticia de una mariposa que era una oruga, ¿verdad? Y estaba para ir al proceso de la metamorfosis. Entonces era el tiempo de pasar por este proceso, de entrarse dentro de este capullo y pasar ese proceso de la metamorfosis. Entonces cuando esta oruga entró en el capullo y estaba ahí encerrada, se comenzó a ver que estaba en oscuridad, que estaba incómoda, que estaba, que no era lo que ella estaba acostumbrada, era difícil, era doloroso. Y esta oruga comenzó a enfocarse en la situación en la que ella se encontraba en ese momento y se le olvidó la victoria hermosa que venía luego de este proceso. Porque cuando ella saliera de este proceso, ella iba a ser una mariposa hermosa.
Ella simplemente tenía que vivir este proceso de estar ahí incómoda, pasando una situación difícil. Pero si ella hubiera puesto sus ojos en lo que venía, ella tal vez hubiera podido tener un proceso mejor. Entonces, no sabemos ahora mismo qué va a pasar con esta oruga, porque hay orugas que entran al capullo y no pasan el proceso. Si no viven el proceso, nunca salen a ser mariposa. Entonces, muchas veces nosotros pasamos por un momento difícil y nos olvidamos de la promesa que tenemos en Dios. Entonces, eso es una reflexión pequeña acerca de lo que vive la mariposa y del proceso que tiene que vivir antes de llegar a la mariposa. Ahora yo quiero entrar a la palabra de Dios. Las dejo con esa reflexión de la oruga, y ahí vamos a ver si ya luego volvemos a eso. Pero yo le voy a pedir que busquen en sus Biblias en Lucas 24, de los versículos del 1 al 8. Les voy a dar unos segundos para que busquen en su Biblia Lucas 24 del 1 al 8. Y mami lo va a leer, ¿verdad? Gloria a Dios. Del 1 al 8. Sí, Lucas 24 del 1 al 8. ¿Falta alguien? No. Amén. ¿Están todos? Bueno. Entonces, Ok. mami lo va a leer en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a leer la palabra del Señor y que sea de bendición a nuestras vidas. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando ahí aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. El Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mamita. Gracias, Reina. Bien, entonces estamos viendo aquí en esta lectura, vemos aquí a un grupo de mujeres que están pasando por un momento bien difícil y doloroso. Su maestro, su Jesús, que era su maestro, era su amigo, era una persona que había caminado con ellas por 3 años. Él les había enseñado, las había sanado, les había perdonado pecados, algunos de ellas, les había alimentado en momentos que necesitaban alimento y les había dado propósito y esperanza a sus vidas. Entonces, este Jesús que había hecho todas estas cosas, que también era el Mesías esperado y el libertador que el pueblo de Israel estaba esperando, que el pueblo de Dios estaba esperando, a este Jesús, estas mujeres, hace 3 días atrás, lo vieron ser apresado, lo vieron ser abofeteado, le dieron latigazos, lo vieron
lo vieron ser crucificado en una cruz. Vieron a ese hombre que ellos amaban tanto, lo vieron morir de la forma más terrible que era posible morir en esos tiempos. Entonces, Santo, aleluya. estas mujeres están presenciando todo esto. Y mientras ellas ven todo esto suceder, también sus esperanzas se murieron. Las esperanzas que ellas tenían de este libertador, que tal vez ellas tenían una idea de cómo iba a ser su vida, su ministerio de ahora en adelante, caminando con Jesús. Y de momento, en un día, todo eso se les derrumbó. Y estaban estas mujeres de luto. Por 3 días, estas mujeres lloraron y estaban viviendo este proceso de luto. Seguramente pensaban, bueno, ya aquí se acabó. Todas las esperanzas, todos los planes, todo lo donde habíamos puesto nuestra esperanza, ya se nos acabó. Entonces, dice la escritura que el primer día de la semana, las mujeres vinieron con especies aromáticas que habían preparado, ¿verdad? Entonces, estas especies aromáticas era algo que se utilizaba para embalsamar a los cuerpos muertos, ¿verdad? A un cadáver. Entonces, aquí vemos que estas mujeres, en medio de su dolor, de su circunstancia, están tan enfocadas en ese momento difícil que estaban viviendo, que habían pasado 3 días. 3 días de que Jesús había muerto. ¿Y qué era lo que había dicho Jesús que pasaría en 3 días? Pero ellas estaban tan enfocadas en el momento actual, en lo que sus ojos estaban viendo, en lo que estaban experimentando, que pasaron 3 días y ellas venían con estas especies aromáticas, esperando después de 3 días a encontrarse a un Jesús muerto. Estaban tan enfocadas en su dolor que estaban buscando a un Jesús muerto. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestras circunstancias y quitamos nuestra mirada de Jesús, es como que pensamos que nuestro problema, que la prueba, que la circunstancia que estamos viviendo es más poderosa que Jesús. Entonces, aleluya, limitamos a Jesús a nuestra condición. Entonces adoptamos a veces una actitud de derrota en medio de nuestras pruebas, de nuestras circunstancias, porque estamos enfocados en lo que estamos viviendo y no estamos acordándonos que tenemos a un Dios que ya venció por nosotros. Amén. Entonces, amén, gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos que entender que nuestra victoria no depende de nuestra circunstancia, ni de lo que nuestros ojos terrenales están viendo. Es un poco difícil a veces que nuestros ojos ven un problema, ven que vemos en las noticias y lo que vemos son catástrofes y malas noticias y cosas que nos ponen en estrés, nos ponen en desesperanza, y a veces ponemos el enfoque tanto en todas esas cosas y comenzamos a adoptar actitudes de derrota, de estrés, de ansiedad, y a veces de lo único que hablamos es que las cosas están malas, es que ay Dios mío, mira lo que está pasando. Se nos olvida poner nuestra mirada en el Dios que ya venció sobre todas esas cosas. Entonces, amén, gloria a Dios. no, si nosotros enfocamos nuestros ojos, nuestra mirada en lo que nuestros ojos terrenales ven, no nos quedamos en la prueba. Pero mira, si vemos ejemplos bíblicos donde el humano
si enfocaba su mirada y su atención en lo que sus ojos terrenales veían, no hubiera llegado a ningún lado. Por ejemplo, el pueblo de Israel con sus ojos terrenales veía de frente el mar rojo, y cuando miraba para atrás veía al faraón con el ejército detrás de ellos. Eso es lo que ellos veían con sus ojos terrenales. Pero Dios veía al pueblo pasando por el mar rojo en seco. Aleluya. Y Gloria a Dios. tenemos a David, que con sus ojos terrenales veía un gigante que lo iba a destrozar en pedazos. Pero Dios con sus ojos veía a un David cortándole la cabeza a ese gigante. Tenemos a Daniel. Con sus ojos terrenales, él lo que veía era un foso lleno de leones que se lo iban a comer y se lo iban a devorar. Pero Dios lo que veía era al rey Darío dando gloria a Dios frente a toda una nación, porque el Dios de David lo había librado de los leones. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la circunstancia actual, se nos olvida de la promesa que tenemos en Dios. Aleluya, santo. Nos olvidamos que Jesús está obrando en medio de nuestra circunstancia. Nos olvidamos que ya Jesús venció por nosotros y que después de las pruebas viene una victoria grande para nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya. Santo. Para él no hay nadie imposible. Sí, amén. Santo y rey. Entonces, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin y darnos la victoria. Pero en medio de la prueba a veces nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido. A veces como que nos da amnesia, se nos olvida de todas las promesas que Dios nos ha dado, y nos enfocamos demasiado en lo que estamos viviendo en el momento. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros podemos mirar hacia atrás y recordarnos de una prueba que estábamos viviendo y cómo Dios nos dio la victoria. Amén. Entonces Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Amén. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que mantenernos siempre enfocados en la promesa que Dios tiene, que si lo hizo anteriormente lo va a volver a hacer. Amén. Entonces, Santo, aleluya. aquí vemos en el versículo 5 que los ángeles le preguntaron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, ¿por qué a veces cuando estamos pasando por una prueba buscamos a Jesús pero no lo encontramos? ¿Les ha pasado que a veces estamos en una prueba y estamos tan agobiados y vamos a buscar a Dios y sentimos que Dios no está, que estamos solos y sentimos que no lo encontramos? Entonces es porque estamos mirando a través de nuestras circunstancias. Estamos buscando a Dios. Estamos buscando un Dios muerto. Porque estoy mirando a través de mi circunstancia. Entonces, si yo me siento derrotado, yo estoy buscando un Jesús derrotado. Porque no estoy creyendo en la victoria que Dios me dio. Aleluya, santo. Entonces, si yo no estoy creyendo que yo estoy en victoria, que yo ya vencí, que aunque yo no lo puedo ver, entonces yo no estoy confiando en eso. Entonces no voy a encontrarme con Dios. Se me hace difícil conectarme a Jesús. Aleluya, santo. Entonces, Gloria a Dios. Gracias, Padre. pero qué diferencia cuando yo miro a mi circunstancia a través del lente de Jesús. En vez de yo mirar a Jesús a través de mi problema, yo tengo que mirar a mi problema a través de Jesús. Aleluya. Entonces, si yo pongo mis ojos en el Cristo resucitado,
victorioso, lleno de poder y de gloria. Aleluya. Y yo me enfoco en ese Dios poderoso. Me enfoco en lo que Él ha hecho. Me enfoco en sus maravillas, en su poder. Oye, yo me empiezo a dar cuenta lo grande que es mi Dios y mi problema se empieza a ver chiquito. Chiquitito, aleluya. Ya mi problema empieza a tomar, como a perder importancia en mi vida. Entonces, Señor, aleluya. Entonces, ahí yo vengo y declaro sus promesas sobre mi situación. Y eso hace la diferencia. Ahora yo no estoy hablando en negatividad, no, yo estoy hablando y no es que a veces nos ponemos de la boca para afuera, no, yo estoy en victoria. Pero no es solo decirlo con la boca, es creerlo. Es que mis actitudes tienen que estar basadas en esa confianza que yo tengo en Jesús. Alabanza, Dios. Señor, aleluya. Aleluya. Entonces, Gracias, papá. también muchas veces nos sentimos en derrota porque no entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos lo que Dios está haciendo en medio del proceso que estamos viviendo. Muchas veces no entendemos y está bien no entender. Entonces, porque no tenemos los ojos puestos, nosotros tenemos los ojos puestos en lo que para mí es estar en victoria. Lo que yo creo que debe pasar, como las cosas yo entiendo que deben pasar, yo quiero que pasen. Si no pasan de esa forma, entonces yo creo que estoy en derrota. Si las cosas no pasan como yo quería, entonces Dios me abandonó. Entonces, ahí muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo y tenemos nuestra confianza puesta en el plan que yo tenía. Tenemos nuestra confianza puesta en que ya yo tenía todo mi plan. Yo ahora mismo vine a los Estados Unidos con el propósito con una agenda en mente de lo que este tiempo iba a ser, con la idea de salir en septiembre nuevamente a otro país, a ir a predicar el evangelio, y que este tiempo iba a ser un tiempo de preparación, y me agarró el coronavirus por acá. Y no sé qué va a pasar. Gloria a Dios. No sé qué va a pasar en septiembre, no sé. Y a veces ataca la incertidumbre y ataca como la preocupación y yo tenía el plan, yo quería hacer esto, pero en este momento yo tengo que confiar en Dios, que Él sabe, a Él no lo sorprendió esta situación. Cuando Dios me llamó a venir a Orlando, Aleluya. a Él no lo sorprendió que venía esta enfermedad. Amén. Él tenía un propósito, Él está obrando. Y yo tengo que confiar en Él. Amén. Y yo tengo que rendir mi voluntad y decir, bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Mira, Aleluya. los judíos estaban esperando a un Mesías que los iba a libertar de los romanos y que iba a reinar como un rey terrenal. Eso es lo que ellos estaban esperando. Ellos querían un libertador que iba a venir a derrotar a los romanos y que se iba a sentar en el trono y iba a ser el rey ahí. Esa era como la idea que ellos ya tenían, el plan. Santo. Entonces cuando vino Jesús, Aleluya. el Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. que vino a libertar a su pueblo, pero no como ellos esperaban, sino Él vino a libertarlos del pecado y de la maldad y de la muerte, como ningún hombre hubiera podido haber hecho. Él iba a ser nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos. Pero el pueblo de Israel estaba tan enfocado en lo que ellos entendían que era victoria, que cuando Jesús vino, lo rechazaron. Amén. Así es. A veces por estar enfocados en lo que yo quiero, en lo que yo entiendo que tiene que ser, me pierdo de lo que Dios está haciendo en medio de mi vida. Aleluya. Ellos no entendieron que el plan de Dios era mayor que el de ellos. Amén. Entonces yo tengo que confiar en Dios en medio de mi prueba,
aun si no entiendo lo que está pasando, aun si no sé lo que va a pasar más adelante. Padre. Pero vemos aquí estas mujeres en el luto, que en medio de su tristeza les dio amnesia. Se les olvidó lo que Jesús les había dicho. Mira, en Lucas, Gloria a Dios. en Lucas 9, 22 y 23, Jesús ya les había anunciado a sus discípulos y a sus seguidores lo que iba a pasar. Dice Lucas 9, 22, dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, y decía a todos sus, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces Jesús les está diciendo aquí, oye, es necesario que el Hijo de Hombre padezca. Es necesario que sea entregado. Es necesario que sea muerto y que resucite al tercer día. Les había dicho lo que iba a pasar. Santo. Entonces, interesante que luego el versículo 23 dice que el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Entonces, nosotros nos enfocamos en negarnos a nosotros mismos, en negarnos a la carne, a los deseos de la carne, al pecado, a dejar nuestra vida antigua atrás. Pero también negarse a sí mismo es quitar la mirada de mis deseos y de mis planes y ponerlas en la voluntad de Dios. Aleluya. Y no es que nosotros no debemos tener anhelos y deseos, claro que sí. Y Dios quiere conceder los anhelos de nuestro corazón, siempre y cuando estén sujetos a su voluntad. Entonces yo tengo que confiar en su voluntad, aun si va en contra de lo que yo quería. Y por eso a veces hacemos planes y le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes. Llenamos la agenda y le decimos, mira Dios, esta es la agenda, ahora tú bendícela. Pero lo que Dios quiere es que nosotros vayamos a Él. Él quiere que nosotros vayamos a Él con la agenda vacía y le digamos, Señor, dime. Santo. Dime cuáles son tus propósitos, cuáles son tus planes, qué es lo que tú quieres hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Señor, aleluya. vemos aquí que ya Jesús le había anunciado. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando Pedro, en Mateo 16, 22, que Jesús les anuncia, también les anuncia que Él iba a morir, les anuncia que su muerte venía? Esto está en Mateo 16, 22. Se lo voy a leer rapidito. Mateo 16, 22. Dice, bueno, ya Jesús en el 21 les había anunciado su muerte, ¿verdad? Y viene en el 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mira lo que Pedro está haciendo. ¿Y qué le dijo? Jesús, no, y ahí Jesús lo reprendió y le dijo, apártate Satanás de mí. Aleluya. Pero mira una cosa, Jesús les está comentando a sus discípulos el propósito por el que Él vino a este mundo. El propósito por el que Él vino era salvar a la humanidad a través de Él entregando su vida. Era el único sacrificio, que iba a poder salvar a la humanidad. No había otra forma. Tenía que ser un cordero santo, inmolado, que viniera a pagar lo que nosotros merecíamos. Porque ya los sacrificios humanos no eran suficientes. Y Jesús dijo, oye Padre, yo voy a ir. Yo me voy a entregar y voy a ir al mundo y voy a morir para que el mundo pueda ser salvo. Y viene Pedro y le dice, ten compasión de ti. Que no te pase esto.
Ay, mi madre. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tenido compasión de sí mismo? Dios mío. ¿Dónde estaríamos hoy nosotros si Jesús no hubiera entregado su vida por nosotros? Aleluya. Santo, aleluya. Santo. Gloria a Dios. Chacho, Pedro estaba siendo usado por Satanás, pero terriblemente. Y ni lo entendía. Santo eres. Pedro no entendía los propósitos de Dios en medio de la situación que estaba pasando. Él no entendía. Y entonces, a veces, cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios y lo que Dios está haciendo, podemos interferir en lo que Él quiere hacer. Por eso tenemos que ser guiados por Él. Entonces, perdón. Entonces, volviendo al pasaje que comenzamos en Lucas 24:1, las mujeres en el sepulcro se habían olvidado que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar en el tercer día. En el tercer día. Aleluya. Se les había olvidado, les dio amnesia. Se enfocaron demasiado en su situación que se olvidaron de la promesa que Dios les había dado. Entonces, la muerte, Lo que había dicho. mira, la muerte de Jesús significaba un proceso de cambios en la vida de sus seguidores. Definitivamente, esto era un proceso de cambio. Iban a pasar por una metamorfosis. Porque primero tenían que pasar el proceso doloroso de ver a Jesús morir. Luego tenían que pasar 3 días esperando a que Él resucitara. Luego Él iba a estar con ellos un periodo de días. Si no me equivoco, 30 días estuvo con ellos. 40, algo así. Entonces, luego ellos iban a verlo ascender al cielo, irse a sentarse a la derecha del Padre, pero con la promesa de que Él iba a estar con ellos todos los días de su vida, ya no en carne y hueso, pero ahora en espíritu. Y, sino que ahora Él iba a estar, Él iba a habitar dentro de ellos todos los días de su vida. Ya no tenían que ir a buscarlo a la orilla del río para escucharlo, para hablar con Él. No, ahora Él iba a estar con ellos todos los días de su vida. Sí, el proceso que iban a vivir era doloroso, era difícil, pero lo que iban a obtener después de eso era mayor de cualquier otra cosa que ellos podían esperar. Iban a recibir la salvación de su alma. Iban a recibir el perdón de sus pecados una vez y por todas. Iban a tener al Espíritu Santo con ellos todos los días de su vida, ayudándolos a sobrellevar cada situación, cada circunstancia que ellos enfrentaran. Y si estas mujeres hubieran pasado el proceso con la mirada puesta en la promesa que vendría, hubiera sido diferente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Sí, Señor. en la lectura dice que cuando los ángeles le hablaron a las mujeres, ellas recordaron lo que Jesús le había prometido. O sea, se lo recordaron los ángeles porque ella se le había olvidado totalmente. Entonces, nosotros vemos aquí que luego de que las mujeres, no leímos esa parte, pero en el versículo que continúa, después que las mujeres se acordaron, corrieron a contarle a los demás y a los discípulos que Jesús estaba vivo. Aleluya. Ya se acordaron de la promesa Santo. y se acordaron que su Cristo estaba vivo. Sí, Señor. Aleluya. Hoy Jesús nos está recordando en medio de la circunstancia de cada uno de nosotros, que cada uno tiene
sus diferentes circunstancias, Dios nos está recordando sus promesas para nuestra vida. Hay una palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y hoy Él quiere recordar esa palabra, esa promesa. En medio de la prueba, de la circunstancia que estamos viviendo. En medio de la cuarentena. En medio de la enfermedad. En medio de la enfermedad de familiares. En medio de la pérdida de seres amados, de seres queridos. En la escasez. En momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Estamos enfrentando desafíos. Cada uno de nosotros tenemos desafíos, tenemos situaciones que estamos enfrentando. Pero Dios hoy nos está recordando que ya Él venció. Amén. Que la victoria ya Él la obtuvo por cada uno de nosotros. Aleluya. Y que después de esta prueba, nosotros vamos a salir del capullo. Aleluya. Y vamos a recibir una victoria hermosa. ¡Ay, santo! Aleluya. Mi alma te alaba, mi Gloria a rey, mi Dios. alma te bendice, santo, aleluya. Entonces, Santo, cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de poner nuestros ojos en Jesús y no en la situación que estamos viviendo. Tenemos que poner gloria a Dios. la victoria que ya recibimos. Esa tiene que ser la fortaleza que nos da para continuar hacia adelante. Entonces, Gloria a Dios. estas mujeres, cuando Dios les trae les devuelve la esperanza, les recuerda que Él está vivo, salieron a contárselo a los demás. Entonces hoy Dios nos está recordando que Él está vivo, que Él está en autoridad sobre nuestra vida, sobre las circunstancias, para que nosotros vayamos y le llevemos esta palabra a otros que tal vez están en medio de una circunstancia también, que están en medio de una desesperanza. Entonces Dios nos está llamando a que quitamos la mirada de mi problema, de lo que yo necesito, de lo que me falta, y yo diga, no, hay alguien que necesita escuchar que Cristo está vivo y en autoridad, Aleluya. que Cristo ya venció. Amén, gloria a Dios. Y cuando yo entonces Señor, aleluya. tomo esta actitud, oye, yo no solo estoy diciendo de la boca para afuera, no, estoy en victoria. No, yo estoy caminando en victoria. Gloria a Dios. Yo estoy moviéndome Amén. en victoria por fe. Y yo estoy declarando las promesas de Dios. Y yo estoy hablando a otros de las promesas de Dios. Santo. Y Santo, mi rey, aleluya. como esa oruga que está en ese capullo, Aleluya, mi Dios. nosotros estamos cada uno en nuestra prueba, en nuestra circunstancia, y depende de nosotros qué es lo que va a pasar. Cuando yo les hablé de la oruga, dije, bueno, no sé qué va a pasar con esa oruga, porque puede que se quede ahí por mucho tiempo y no vea sus alas, pero hoy nosotros Maravillosa. vamos a poner nuestra confianza, amén. Vamos a poner nuestra confianza en Jesús. Vamos a declararlo sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias, sobre la vida de nuestra familia. Aleluya. Sí, Señor. Amén. En fe vamos a caminar hacia la victoria, Aleluya. porque esa es la cuestión. Amén, gloria a Dios. No es quedarme parado esperando que venga la victoria, no, es creer en la victoria y caminar hacia la victoria. Aleluya. Así como el pueblo de Israel, Dios le prometió Padre. una tierra prometida. Bueno, ellos caminaron hacia esa tierra. Pero nosotros no somos como el pueblo de Israel, que vamos a estar 40 años para llegar, no. Señor. Nosotros vamos hoy a tomar esta palabra y vamos a caminar hacia la victoria en el nombre de Jesús. Señor, aleluya. Amén. Y bueno, eso es, esta es la reflexión que yo quería traerles de parte del Señor, y le doy gracias a Dios porque esta palabra ministró mi vida primeramente, y yo espero que también haya sido de bendición a ustedes. A mí también me ministra. Y Aleluya. en el nombre de Jesús,
vamos a salir de ese capullo en el nombre de Jesús. Dios me las bendiga. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tú grabaste eso. Amén. Gloria a Dios. Sandra, Sí. qué Aleluya. bello, mi Dios. ¿Lo grabaste? Sí, la grabé. Sí lo grabó. Santo eres, mi Señor Jesús. Aleluya. Claro que sí, yo se la envío. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién fue? ¿Quién pidió la grabación? ¿Quién la pidió? Lisette. Lisette, me lo oye la boca de Lisette. Ah, pues está bien, está bien. Se la mandamos. Jonathan. Sí. Jonathan. Sí. Ana, te quería decir que eso me ha llegado a mí mucho, porque mira, en estos días el doctor de los ojos me dijo que tenía el derecho inflamado y me mandó para el doctor de las córneas. Y yo estoy orando y le digo, Señor, ya yo no quiero más operaciones, ya yo no quiero más operaciones en mi vista, Señor. Y hoy cuando voy, lo primero que este doctor me dice que me tengo que operar. Entonces yo le digo, si usted me opera, ¿la vista me va a volver en el ojo? Entonces me dijo, no, que puede ser, pero... Y yo le dije, pues no, porque ya yo estoy orando a mi Dios y yo no voy a Aleluya. operarme. Le dije, no voy a operarme. Me dijo, te voy a dar 3 meses para que lo pienses. Y yo, pues no, y no me voy a operar. Ya yo se lo tengo. Aleluya. Amén. Y yo dije, mira, lo que Jonathan está hablando es lo que me está pasando a mí. Gloria a Dios. La Amén. gloria es de papá. Dios está en autoridad. Amén. Amén, amén. Aleluya. Sí, Señor. Que sea la voluntad de Dios y vamos y podemos orar por eso también, ¿verdad? Sí. Yo le digo, Señor, Sí, vamos a que ponerlo sea tu aquí. voluntad, Padre. Tú tienes todo el control sobre mi vida. Y Pues la míralo. última palabra, Y yo me amén. la pongo en tus manos. Lo vamos a poner para orar, ¿oíste? Hermana, ahora vamos a hacer la oración, así que lo vamos a apuntar, lo voy a apuntar aquí, que para orar por tu vista, ¿ok? Niña. ¿Ah?